Bueno, 18:42. 18:42. Le agradecemos la venida aquí a los estudios de FM Horizonte al ilustre economista y amigo personal Santiago Tamuz, que nos va a ayudar a entender qué va a pasar con el dólar, si se puede saber. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir. Pasó la podadora ahí por. Paso. Y no perdonó. Claro, tipo Cresta Punk quedó. Sí, quedó algo como diciéndole, dejémoslo así y ya está. Yo de envidia porque, bueno, ya las nieves del tiempo plantearon mi sien y me sacaron el pelo. Bueno, a ver, dólar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Este es el precio habitual, es el precio real, está inflado, No, ¿qué es lo que pasa con el dólar? no, al contrario. Lo que pasa es que nosotros abandonamos el cepo para minoristas a mitad de abril. Recordás que el dólar en ese momento en la bolsa tenía un precio superior a 1.350, tuvo una baja hasta por debajo de los 1.100 y ahora ha recuperado algo de valor. ¿Por qué se dio este recupero? Se han combinado varias cosas. Pero desde mi punto de vista como economista, mirando números duros, el saldo de la cuenta corriente que se publicó la semana pasada, en donde se mostró que en el primer trimestre ya alcanzamos el objetivo de todo el año de déficit en nuestras cuentas externas, fue como el final, lo que detonó. Al mismo tiempo terminó, acordate, lo que fue la anotación de exportaciones con una baja de retenciones. Eso fue a final de junio. Sabemos que tenemos 15 días, un poquito más de liquidación de todo eso que se anotó y después va a haber una baja en lo que es el ingreso de divisas por exportaciones. Se suma lo de YPF, la contienda electoral, sumamos todo y hay gente que está queriendo dolarizar carteras. Incluso también pensá en esto. Explicado, dolarizar carteras, ¿qué sería? Explicado fácil. Tengo muchos pesos en activos financieros en pesos donde he tenido ganancias muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué activos? Y estás hablando desde acciones en panel general, algunas de Merval no tanto, pero por otro lado bonos, sobre todo bonos. Claro. El grueso del dinero en el mercado se mueve en bonos. Uh-huh. Si vos decís acciones, uno es menos del 1%. CDRs, que son los títulos que representan a acciones norteamericanas emitidas en el mercado argentino, es otro 1%, 1,5%. El grueso de lo que se mueve en el mercado argentino todos los días es 35% de cauciones y el resto renta fija o bonos. Bueno, esos bonos, por ejemplo los que ajustan por inflación, han tenido una rentabilidad del 3-4% a nivel mensual. Pensalo de esa manera, compensaron la inflación y dieron un poquito más. Para aquel que haya desarmado una posición en dólares en abril a 1.350 o incluso a 1.300, hoy recomprar a 1.260 le está dando una rentabilidad de un par de años de poner ese dinero a tasa de interés en Estados Unidos. Por ejemplo, un fondo de inversión llamado Pinco, recordado de tiempos de Macri, desarmó su posición en pesos hace una semana, compró en una sola operación más de 1.650 millones de dólares y tuvo una ganancia que es superior al 10% en menos de 2 meses. Ese es un ejemplo. También JP Morgan publicó un informe recomendando a eso justamente iba, ¿no? A eso, que no es la primera vez que se lo hace a alguien, ¿no? Ya se lo hizo a Macri. Bueno, pero Pinco lo hizo el viernes anterior, JP Morgan también desarmó posiciones, después publicó, che, está bueno que nuestros clientes hagan lo mismo, pero ya lo hicieron ellos. Ellos administran fondos. Las rentabilidades que tienen, por Acá lo nadie es menos... tonto, ¿no? Pero no, o sea... Y además que tienen un volumen, una capacidad de fuego que es bastante importante. Y después es una señal para otros que quizás no estaban muy pendientes de la situación, que pensaban que la dolarización de carteras se iba a dar sobre septiembre. Acá el que primero se mueve tiene más ganancia. Imagínate el que haya recomprado dólares hace 5 días atrás o se haya ido a activos que ajustan por dólar. Ejemplo, que quizás no tiene tanta difusión. Los CDRs o las CDRs, que son títulos que representan a acciones norteamericanas en Argentina, norteamericanas digo, que son del mercado de Nueva York o del Nasdaq y que están acá
en pesos, Ujú. han tenido subas muy pero muy importantes. La empresa Nvidia, que es muy conocida por ser, quizás esta semana pasa a ser la empresa más valiosa a nivel global, pero Ujú. otras empresas también han ¿Por qué tenido, esto? Explicado fácil. y porque está vinculado con lo que es inteligencia artificial. Pero O no es la sea, única. no, pero acá estamos hablando de generar el motor, los chips para poder trabajar Tiene a ese potencial. nivel. Ahora Sí, sí, tiene potencial, tiene una vamos a hacer una suma pregunta mucho más, extraordinaria. vamos a hacer una pregunta mucho más fácil y para entender la novela desde la casa, digamos. ¿Por qué los economistas, la mayoría de alguna otra forma, lo siguen bancando al gobierno? Incluso los que son muy críticos, Kachanowski, eh, Rodríguez. Pero no sé en qué sentido No, no no, bancarlo. dicen, bueno, le están agarrando en algunas cuestiones, pero había que ajustar. ¿No? Te dicen, había que No, no, ajustar, había que volver al equilibrio fiscal, estábamos muy mal. Todo de alguna forma dice, y bueno, ¿por no, qué? es que el ajuste fiscal era imprescindible. Eso había que hacerlo. Eso es como que en tu casa estés durante mucho tiempo gastando por encima de tus posibilidades. Desde el punto de vista del sector público pasa eso. Ahora, cuando yo hablé de la cuenta corriente, es lo mismo, pero para todos nosotros, Ujú. para el conjunto de la economía. Vos no podés vivir gastando por encima de tus posibilidades en forma indefinida. Si sos el Estado, terminás emitiendo y generás inflación, y lo vimos al final del gobierno de Alberto Fernández, con Massa, superministro de Economía, pero una inflación que fue del 200 anual. El resabio se vio al otro año que bajó la inflación, ahora está bajando mucho más, pero el costo que se está dando es un ajuste ya no de tipo de cambio, sino en términos de actividad. Hoy la actividad te está dando un buen número, pero lo estás comparando con el año pasado, son los mismos meses. Hay sectores hoy que están realmente en una situación de caída, se ve por la falta de ventas, ejemplo electrodomésticos, se ve en indumentaria, quizás en los gastronómicos también, que estabas hablando antes, y sí tenés una recuperación o crecimiento en sectores que no son tan generadores de empleo. Ahora, si vos ves el ingreso de una parte importante de la población, se ha contraído en términos de poder adquisitivo. Eso es lo Cuando que... yo le digo Sí, eso desde mi ignorancia sí. económica, porque soy un tipo que le gusta leer economía, pues me reconozco ignorante, cuando yo discuto con algunos amigos libertarios me dicen, no, pero fíjate toda la gente que se está yendo de viaje, todos los hoteles llenos, el turismo interno. Bueno, la economía es heterogénea. Vos tenés un 10% o un poco menos de clase alta, una clase media alta que puede ser otro 15% de la población, y después tenés el resto de la población que está viviendo otra situación. No está O, yéndose de se- viaje un o jubilado o sea, una persona que gana 800.000 pesos por mes. o sea, hay crecimiento, pero lo disfrutan solamente algunos. No, depende del poder adquisitivo de cada uno. El que puede comprarse un bien mueble, un auto, le Ujú. dicen, uy, mira qué bien, y ese auto vale por no sé cuántos de otros productos que nos están vendiendo. Ahora, en términos de consumo, va a parecer que está subiendo. La actividad en unos sectores está funcionando bastante bien, en otros no. Un ejemplo es la construcción, y eso implica muchísimo de actividad económica que se está perdiendo. Y por otro lado, vos tenés todo el sector industrial que se está complicando mucho para competir con importaciones. Ahora, si vos decís de defensa de este gobierno, en el sentido de que ha ido en el camino correcto, sí. Ujú. Creo que un error, que por supuesto uno no está en la posición para decir por qué lo tomaron o por qué no, seguramente para mantener la estabilidad, es no haber aprovechado durante estos meses para comprar divisas en el mercado, o sea, aumentar las reservas y estar más fuerte para poder enfrentar lo que se espera, que es sobre el momento, la dolarización preelectoral. Ujú. ¿Mm? Y bueno, ahí vamos a ver si el dólar se frena ahora en 1300 o llega a tocar el límite superior en la banda de flotación. Es una prueba muy importante para el gobierno. Si toca el límite superior, ahí debería salir a vender El tema es que no le pase como a Sturzenegger o al gobierno de Macri en la gestión anterior. 1280 cerró hoy para la venta el dólar oficial, 1230 para la compra, el blue para la venta 1270, para la compra 1250. ¿Sirve el dólar blue en esta circunstancia? Pues ya es lo mismo que el dólar oficial. Siempre hay economía en negro que no puede estar operando a nivel bancario, pero hoy nada más apretás un clic y te compras en el banco los dólares que quieras. Claro. Y si no, si lo haces en forma bursátil, también lo haces sin ningún tipo de restricción. ¿Es posible unificar todo en un solo dólar? Vuelvo a repetirte, la persona que no tenga la posibilidad de abrir una cuenta o de depositar sus fondos en una cuenta porque no tiene un origen, llamémoslo, reconocible para ese dinero, y no lo va a poder hacer nunca. Ujú.
En otros países vas a la casa de cambio sin documento y nada. Ejemplo, Uruguay. Vas, decís quiero comprar $100 o 1000 o lo que sea y no vas a tener problema. Acá no tenemos ese funcionamiento. Pero No ahora vamos a la casa de cambio. con el levantamiento o la baja de las restricciones y los controles, por ejemplo, el blanqueo, igual... No, sí, no, porque a nivel individual no podés ir a una casa de cambio y decir dame $3000 sin, así, poniéndote el antifaz, chao, los compro y listo. Pregunto de la ignorancia, porque no tengo hoy, dólares, no sé cómo hoy se no maneja. está funcionando de esa manera. Hoy no funciona. No, no funciona. Y además, una empresa, si hablamos de la salida del cepo, que quedó ahí, realmente las empresas hoy no pueden tener la posibilidad de adquirir libremente dólares. E incluso los exportadores todavía siguen teniendo que liquidar sus dólares de la exportación en el mercado. Vos tenés un tema también que está quedando y que uno diría también, ¿qué presión podemos tener frente al dólar? Está habiendo mucho default de empresas que se endeudaron, por ejemplo, en el blanqueo. Lo último es Bioceres la semana pasada, pero antes tuviste hasta una petrolera Concagua. No, pero Biocero es un coloso que cotiza en Wall Street. Sí, pero ahora resulta que ¿Cómo el puede de Wall ser Street eso? no tiene nada que ver con el de Argentina. ¿Sí? Son las cosas que surgen cuando vos formás distintas sociedades, se fusionan, se compran todo. Al parecer ahora el de Argentina no tiene nada que ver o tiene muy poco vínculo con el de Wall Street. Claro. Porque uno es Bioceres Pro o un nombre de ese tipo y el otro es Bioceres Sociedad Anónima original de acá de Argentina. ¿Y por qué pasa esto? Y porque hicieron distintas creaciones de empresas, transmisiones de acciones, incluso incorporación de nuevos socios, pero se incorporaron en esta otra empresa nueva y no en la anterior, que es la que dio origen a todo. Creo que los que contaban pagarés en el mercado argentino de valores no sabían de eso. Pero a Wall Street no lo puede pasar por encima, digamos. No, es que a Wall Street no lo afectaron. Hoy Bioceres en el mercado norteamericano subió. Discúlpame, la vía al CDR, no sé en el mercado norteamericano qué tanto resultó. Pero por lo menos el CDR estaba subiendo. Y no mucho menos que lo que subía Nvidia o Mercado Libre. O sea que no estaba disonante con otras empresas que también estaban ajustando hacia arriba. Lo escuchaba el otro día a Sturzenegger con Fantino, el ministro de Regulación, y cuando Fantino le decía, bueno, está bien, hoy entran textiles importados, pero ¿qué vamos a hacer con la gente? Y no es de izquierda Fantino, ¿no? Creo que no es de izquierda. ¿Qué vamos a hacer con la gente que quede sin trabajo? Y Sturzenegger dice, no, pero no hay problema, porque hoy hay robots. Dice, hoy el robot te produce igual, y te produce en gran escala. Por ende vamos a tener textiles baratos para los argentinos. Yo escuchaba y digo, bueno... Pero no estaba respondiendo la pregunta que le estaba haciendo Fantino. No, pero o sea... no estaba, porque uno está preguntándose, que es también lo que te dije, el hecho de qué hace ese industrial que tiene 700 personas en el rubro textil. Hace una semana, sin dar la marca, hablaba con alguien que está vinculado con la cadena de distribución de una empresa con esas dimensiones y que están sí importando las materias primas para producir esos bienes textiles, pero no pueden competir con el producto importado. Yo creo que lo que decía que, bueno, no tiene que preocuparse el consumidor porque va a tener textiles baratos. El consumidor no hay problema, va a tener textiles o televisores 20% más barato, no hay problema en ese sentido. Pero trabajo no va a haber. Ahora, esa persona que antes producía zapatos, o producía lo que sea, no lo va a hacer más. El tema es que en cuánto tiempo se puede volver a reinsertar en esa actividad o algo parecido o en otra totalmente, porque esa actividad ya no se va a estar produciendo a nivel local ese tipo de productos. Bueno, ahí falta inversión y si hay un problema en este momento es generar inversión no financiera, que hacemos un clic y movemos una cosa de un lugar al otro, sino inversión en el sector real. Toda la incertidumbre que hay inversiones durables, digamos. Inversiones en poner una fábrica de algo o, como uno dice, una empresa de servicios que brinde servicios desde acá hacia el exterior. Ese tema del tipo de cambio que uno dice, bueno, pero así estabilizamos, hace que una empresa que desde acá brindaba servicio al exterior hoy no sea viable. Porque lo que tiene que cobrar en dólares para seducir a la mano de obra para que trabaje desde acá, hace un servicio caro para el resto del mundo. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. ¿Sigue el precio del dólar hasta octubre y después cambia? ¿Cómo lo ves? Mira, lo del precio de todos los días tenés que mirarlo también con un montón de gente que toma decisiones. Yo estoy seguro que si sobrepasa los 1.300 o un poco más va a haber gente que compró y que va a volver a vender. Vos pensás que en el mercado hay gente que
compre y vende todos los días o compre cuando Sí. las cosas están baratas y cuando se han encarecido y quizás sale a comprar el bombero y la ama de casa, él es el que vende. Mm. No te sorprendas porque ya pasó también, por ejemplo, cuando se liberó el cepo, que el dólar estaba en 1350, empezó a subir, se vendió mucho y después llegó hasta 1150. Ahora el dólar está subiendo, pero cuando estuvo en su punto más bajo, ¿no debería haber comprado más dólares el gobierno? Es que realmente el único que compró hasta ahora algo de dólares fue el Tesoro, anunció una compra de 200 millones, al parecer hubo alguna otra compra, pero tenía que cumplir con una meta y en vez de cubrirla, esa meta que tenía con el FMI a partir de intervenir en el mercado, lo que hizo es endeudarse. A un año el repo, la colocación de los bonos, para cumplir con el monto que se pedía, pero vía endeudamiento. Es como si yo uso la tarjeta de crédito, un adelanto de tarjeta de crédito, tengo el dinero y digo, mira, junté el dinero que necesitaba, pero ahora debo ese dinero más los intereses y en divisas. Qué bárbaro. La última, ¿el waiver sirve? Este salvoconducto que nos va a dar el 2.000 millones, ¿no? Es demostrar que 2.000 no, millones. si te dan un waiver es un 2.000 perdón. millones son 2.000 millones. Por el cumplimiento de la meta. Pero no, si estamos hablando de un waiver, si me estás hablando del waiver, estás hablando de un perdón por no haber cumplido las metas, justamente. Ah. Ese es el waiver. Muchas gracias, Santiago. No, gracias a vos. Gracias.